6 minutos más tarde. Primero debemos de realizar un lavado de manos clínico de aproximadamente 3 minutos. Instrumental que se requiere para realizar las técnicas de anestesia. En todas las técnicas anestésicas se debe de utilizar una aguja afilada y esterilizada, comprobar el flujo de la solución anestésica y ubicar el paciente de forma de cúbito supino. Se debe de ubicar el carpul de anestesia en la jeringa de modo que el pistón quede dentro del émbolo del carpul. La prueba se hace aspirando sin aguja. Se coloca la aguja vertical en el centro del diafragma del carpul y se purga para verificar el flujo de la solución anestésica. Técnica supraperióstica. Las áreas que se van a anestesiar con esta técnica son la pulpa, raíces, periósteo bucal, tejido conectivo y mucosas. La técnica se debe emplear con una aguja corta calibre 27G. El punto de inyección se hará en el pliegue mucobucal por encima de la región apical de la pieza dentaria que se requiere anestesiar. El bisel debe ir siempre hacia el hueso y se debe aspirar antes de inyectar. Bloqueo del nervio alveolar posterior-superior. Se utiliza para anestesiar tercer, segundo y primer molar superior. Este tiene alto riesgo de hematomas, su punto de inyección es a nivel del pliegue mucobucal del segundo molar, su profundidad es de 16 milímetros, se debe de aspirar varias veces, se debe de utilizar una aguja corta, 27G, y la orientación del bisel siempre debe ir hacia el hueso. Técnica infraorbitaria. Se debe localizar el agujero infraorbitario. Para esto vamos a palpar el piso de órbita, bajar 5 milímetros y encontraremos una depresión donde estará localizado este agujero. Con esta técnica se anestesia el alveolar superior anterior y medio, palpebral inferior, nasal lateral y labial superior. Esta técnica se debe emplear con aguja larga calibre 25G. El área de inyección va a ser a nivel del pliegue mucobucal del primer premolar, orientación del bisel hacia el hueso con una profundidad de 16 milímetros. Muy importante aspirar antes de depositar el anestésico. Bloqueo del nervio nasopalatino. Este proporciona anestesia de la porción anterior del paladar duro bilateral, desde mesial del primer premolar hasta contralateral, porque en este punto desembocan los dos conductos. Es muy doloroso para el paciente. Se emplea con una aguja corta a nivel de la papila incisiva en un ángulo de 45 grados. Se debe de presionar la aguja hasta que se doble un poco, se debe aspirar y su profundidad es aproximadamente de 5 milímetros. Bloqueo del nervio palatino mayor. Este anestesia la porción posterior del paladar duro. Su punto de inyección es distal del segundo molar, 1 centímetro a línea media. Se debe de emplear una aguja corta. Su orientación del bisel es hacia los tejidos blandos. Se debe de localizar el agujero en la depresión. Aspiramos e inyectamos y se debe de generar una isquemia. Su penetración es aproximadamente de 5 milímetros. Bloqueo del nervio alveolar superior medio. Esta técnica anestesia pulpas del primer y segundo premolar superior y la raíz mesiovestibular del primer molar. La técnica se emplea con una aguja corta a nivel del pliegue mucobucal del segundo premolar. La orientación del bisel siempre irá hacia el hueso y se hace por encima de la región apical del segundo premolar.
y se debe aspirar antes de depositar el anestésico. Técnica alveolar inferior. Las áreas anestesiadas con esta técnica son el nervio alveolar inferior, el nervio lingual, el nervio incisivo y el nervio mentoniano. Se debe palpar la rama en el borde anterior por encima del plano oclusal 1 centímetro. Vamos a ingresar contralateral a nivel de los premolares hasta tocar hueso. Retrocedemos 1 milímetro, aspiramos y depositamos un poco de anestésico. Debemos redireccionar la aguja sobre el plano oclusal e ingresar de 20 a 25 milímetros. Aspiramos y depositamos el anestésico requerido. Luego, retrocedemos unos 10 milímetros para quedar en zona medial, aspiramos y depositamos el resto de anestésico, para así lograr anestesiar el nervio lingual. Bloqueo del nervio bucal. Este proporciona inervación sensorial únicamente a los tejidos blandos bucales, a los molares mandibulares. Se debe emplear una aguja corta, su punto de inyección es en la mucosa bucal y distal vestibular al molar más distal. Se debe de avanzar la aguja lentamente hasta contactar el periósteo. Su profundidad es de 2 a 4 milímetros. Se debe de aspirar e inyectar el anestésico. Bloqueo del nervio mentoniano. Este anestesia la piel del mentón y el labio inferior. Se debe de emplear una aguja corta. Su punto de inyección es a nivel del pliegue mucobucal de los premolares, a la altura del agujero mentoniano. Su bisel es hacia el hueso y su profundidad es de 5 a 6 milímetros. Se debe de aspirar antes de inyectar el anestésico. Técnica del nervio incisivo. Este anestesia la piel del mentón, labio inferior y pulpa de dientes anteroinferiores. Se debe emplear una aguja corta. Su punto de inyección es en el pliegue mucobucal a la altura del agujero mentoniano o anterior a él. Se debe profundizar de 5 a 6 milímetros y se debe aspirar antes de colocar el anestésico. Aquí finalizamos las técnicas anestésicas. Esperamos que les haya gustado. Chao.